Egunon, queridos patitos, vamos a ir a este curioso trabajo con esa portada más bien interpretable que habla del divorcio de los tres grandes, ¿no? Y el idilio entre yanquis y británicos. Curiosamente, esta portada, pues aquí están las banderas de Gran Bretaña y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con un versus Reino Unido versus Unión Soviética, la ruptura, el amor. Se cedió por tanto usarlo, prácticamente con la idea de que durante la Segunda Guerra Mundial, 1941-1945, los aliados principales fueron Churchill y Stalin, y el amor entre ambos países roto por la irrupción de los estadounidenses para destrozar el amor entre Stalin y Churchill, por el creciente amor entre Roosevelt y Churchill. Una curiosa interpretación que seguramente sea la que el Juan Carlos de aquella época tenía en mente a la hora de plasmar esta portada sobre este trabajo en esa época universitaria para historia política y social contemporánea de José María Viascoechea. Ciertamente, como en los anteriores trabajos, no hay una página intermedia en blanco, y así vamos directamente a que el telón de acero es un término acuñado para definir la política de aislamiento establecida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, después de la Segunda Guerra Mundial durante la denominada Guerra Fría. Implicó una rígida censura y restricciones para salir del país. El telón de acero sirvió como barrera a las comunicaciones y al libre intercambio de ideas entre la URSS y sus satélites y el resto del mundo, aunque coincidió anteriormente el término, se hizo popular después de que lo utilizara Sir Winston Spencer Leonard Churchill en un discurso en Fulton, Estados Unidos, el 5 de marzo de 1946. Describiendo Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, afirmó: desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, ha descendido un telón de acero a lo largo del continente. El telón se levantó entre 1945 y hasta 1989 o 1991, cuando los gobiernos comunistas cayeron en Europa Oriental y en la URSS. Un término análogo, telón de bambú, se utilizaría para referirse a la barrera ideológica y militar establecida entre la China comunista y otros países. Berlín es el ejemplo paradigmático de lo que fue el llamado telón de acero. Tras la Segunda Guerra Mundial, Berlín, que sufrió grandes daños durante la contienda, se vio dentro del territorio de la República Democrática Alemana, RDA, también conocida como Alemania Oriental, y se dividió entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. La división de la ciudad no solo simbolizó el colapso del Tercer Reich alemán, del cual fue capital, sino y también se convirtió en el centro de las tensiones de la Guerra Fría sobre los estados comunistas, liderados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y el grupo de estados occidentales bajo la hegemonía de los Estados Unidos de América. El muro de Berlín, un muro que separaba el Berlín oriental del occidental y que fue construido por los alemanes orientales en 1961, impedía el libre acceso en ambas direcciones. Berlín dividido en dos por el muro comunista, 31 de agosto de 1961, un cruel e impersonal monumento a la Guerra Fría, prueba de los problemas insalvables entre este y oeste, corta como una estocada directa al corazón de Berlín. Un muro construido con sorprendente rapidez con bloques de cemento prefabricado es la respuesta comunista a los alemanes que han rechazado su sistema y escapado a Occidente. Cierre de todas las fronteras. Es muy difícil traspasar el muro. Los berlineses del este necesitan un permiso especial y los soldados de Alemania del este no hacen excepciones. Soldados de Alemania del Este, armados con ametralladoras, extendieron una alambrada a lo largo de la línea que divide Berlín Este y Oeste el 13 de agosto, a primera hora de la mañana. Fue el primer paso para cerrar la frontera. La emigración al oeste se había convertido en un hecho vergonzoso, ya que cada día partían unos 2000 refugiados. Los guardias de la frontera reforzaron el lado este de la puerta de Brandenburgo, el principal punto de salida hacia el vuelo a la libertad. Los guardias también detuvieron a 50.000 berlineses del este que solían ganarse el sueldo al estilo capitalista en Berlín Occidental cada semana, construido para durar. Tras levantarse el muro, se produjeron tan solo 7 traspasos a Berlín Oeste. Los comunistas también existieron a cerca de unos 100 metros de tierra de nadie en el lado oeste del muro,
pero se echaron atrás cuando tanques y soldados aliados aparecieron en la zona con sus armas que apuntaban a Berlín Este. Los aliados han dicho que estas acciones son ilegales, brutales y crueles. Pueden decir lo que quieran, las palabras no van a derribar el muro que ha sido construido para durar. Este proceso responde al contexto general denominado Guerra Fría. Los funcionarios estadounidenses, preocupados por la presión soviética en Irán y Turquía, interpretaron un discurso de 1946 realizado por Stalin como la declaración de la guerra ideológica a Occidente. En 1947, el presidente de Estados Unidos propuso la doctrina Truman, que tenía dos objetivos: enviar ayuda estadounidense a las fuerzas anticomunistas de Grecia y Turquía y crear un consenso público por el cual los estadounidenses estarían dispuestos a combatir en la Guerra Fría. Alcanzó ambos objetivos. En ese mismo año, el periodista Walter Lippmann popularizó el término Guerra Fría en un libro así titulado. Del Congreso estadounidense hubo una serie de interrogatorios a los que se dio gran publicidad sobre las actividades procomunistas en Estados Unidos. El investigador más conocido, el senador Joseph R. McCarthy, dio nombre a una era de intenso anticomunismo. En 1948 los Estados Unidos lanzaron el Plan Marshall, programa de recuperación europea de 13.000 millones de dólares para reconstruir Europa central y occidental. Cuando Stalin respondió aumentando su control sobre la Europa oriental y amenazando la posición de Occidente en Alemania, Truman ayudó a crear una alianza militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y a establecer una Alemania occidental independiente. Una institución surgida en 1945 fue la que más sufrió las consecuencias del establecimiento de un mundo bipolar: la Organización de las Naciones Unidas, poco después de la Segunda Guerra Mundial y del establecimiento de la ONU. La cooperación política entre las principales potencias, en especial entre los Estados Unidos y la URSS, se rompió y se inició el periodo de la Guerra Fría. Como los intereses de los Estados Unidos y los de la URSS chocaban, la capacidad de la ONU para mantener la paz se vio limitada. Según el artículo 43 de la Carta, el Consejo de Seguridad debía negociar acuerdos con los Estados miembros para conseguir unidades militares que pudieran hacer aplicar las decisiones. Las negociaciones iniciadas en 1946 pronto alcanzaron un punto muerto en lo relativo a las cuestiones del tamaño, composición y establecimiento de las fuerzas militares. Los Estados Unidos propusieron que cada miembro permanente del Consejo proporcionase tropas especializadas. Los estadounidenses, por ejemplo, aportarían unidades de aviación, los británicos unidades navales y los soviéticos tropas de tierra. Sin embargo, la URSS abogó por la igualdad, con lo que cada país enviaría igual número de tropas. Estas diferencias nunca se solucionarían. Un estancamiento similar se produjo en la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Energía Atómica, que era para una resolución aprobada en la Asamblea General el 26 de enero de 1946. El mandato de la comisión era desarrollar un sistema que controlara la energía atómica y la limitara a la utilización con fines pacíficos. Los Estados Unidos presentaron un plan global para el control internacional de la energía atómica, en el que se incluía un acuerdo para eliminar las propias armas nucleares, así como las instalaciones, una vez que se hiciera operativo un sistema internacional de inspección. La URSS insistió en que los Estados Unidos destruyera al punto todas las armas nucleares existentes y se negó a cualquier inspección internacional, aduciendo que eso supondría una violación de la soberanía nacional. Una vez más, las diferencias existentes entre las dos naciones resultaron irreconciliables. En realidad, las intenciones originales de la Carta nunca han sido llevadas a la práctica. No obstante, el Consejo de Seguridad no se paralizó por completo. Fue capaz de resolver disputas, sobre todo gracias a la mediación y los buenos oficios, en situaciones en las que los intereses de los mismos permanentes, en especial los Estados Unidos y la URSS, convergían. Uno de estos casos sería la retirada neerlandesa de Indonesia en 1949. Otro sería el fin de la Guerra de los 6 Días en 1967. En 1950, sin embargo, surgieron graves diferencias entre las grandes potencias cuando fuerzas de Corea del Norte atacaron Corea del Sur, precipitando así la Guerra de Corea. En el texto intervienen tres personalidades: los tres grandes de Potsdam: Churchill como denunciante del telón de acero, Stalin como acusado y Truman como invitado en la conferencia en la que Churchill explica el concepto de telón de acero. En 1945 Churchill era un personaje admirado en todo el mundo.
con lo que su gran reputación camuflaba el hecho de que el papel militar desempeñado por Gran Bretaña durante la contienda hubiera acabado siendo secundario. No obstante, al hacer caso omiso de las demandas populares de reforma social durante la posguerra, Churchill sería derrotado por el Partido Laborista en las elecciones de 1945. Churchill criticó las reformas del Estado de Bienestar realizadas por el gobierno del laborista Clement Attlee, quien sería su sucesor. También advirtió del peligro que representaba la expansión soviética en su discurso El telón de acero, ofrecido en Fulton, Missouri, en 1946. Marzo de 1946. Discurso de Churchill, El telón de acero, 5 de marzo. Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, un telón de acero ha caído sobre el continente, ha proclamado Winston Churchill en un discurso en Fulton, Missouri. Temor a la dominación soviética. El ex primer ministro soviético, no, sí sería Stalin. El primer ministro británico, refiriéndose a las barreras ideológicas, advirtió que las diferencias entre el mundo capitalista occidental y el mundo comunista oriental parecen irreconciliables y que la Unión Soviética quiere una indeterminada expansión de su poder y sus doctrinas. Churchill ha instado a Estados Unidos y Gran Bretaña a formular una alianza para desalentar un posible intento de hegemonía soviética. Tibio apoyo. Las reacciones al discurso han sido variadas. The London Times ha criticado las afirmaciones de Churchill sobre Rusia. Aunque la democracia occidental y el comunismo se opongan en muchos aspectos, tienen mucho que aprender el uno del otro. El senador estadounidense Pepper ha dicho que Churchill habló por el imperialismo con su mejor estilo a lo Marlborough, pero siempre se trata de imperialismo británico. Sin embargo, el senador Robertson coincidió con el estadista diciendo que hasta que Rusia levante el telón de acero es esencial una estrecha relación anglo-estadounidense. El conservador, tenemos conversatorios en este canal, pero no, conservador británico Anthony Eden subrayó el deseo de Churchill de hallar una vía constructiva con Rusia. La mayoría de los observadores políticos sí está de acuerdo en la propuesta de que Estados Unidos y Gran Bretaña continúen colaborando en un mundo tan volátil. Ahí estaría la ruptura del amor entre Stalin y Churchill y el amor entre Estados Unidos y Reino Unido. Volvió a ser primer ministro Churchill desde 1951 hasta 1955, pero en esta ocasión tanto su edad como problemas de salud le impidieron imprimir dinamismo a su mandato. Tras dimitir en 1955, Churchill se dedicó a la pintura y a la literatura durante sus últimos años. Fallecería el 24 de enero de 1965 a la edad de 90 años. Vivió para ver la muerte de Kennedy en Dallas el 23 de noviembre de 1963 y acabó siendo ciudadano honorario de los Estados Unidos, Sir Winston Spencer Leonard Churchill. Acabada la guerra, Stalin extendió el dominio comunista sobre la mayor parte de los países liberados por el ejército soviético, en que se establecieron las denominadas democracias populares, uno de los elementos que propició el inicio de la Guerra Fría. Truman no tuvo dificultad en continuar la estrategia de cooperación con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, pero no estuvo dispuesto a permitir que Joseph Stalin creara un área de influencia soviética en el Europa del Este, convencido de que Stalin pretendía extender el dominio comunista a toda Europa. Por a comienzos de 1947 planteó una nueva política exterior. En su fase inicial fue denominada Doctrina Truman y se limitó a la ayuda económica a Grecia y Turquía con el fin de apoyar a sus respectivos gobiernos frente a la influencia soviética. En sus fases posteriores recibió el nombre de política de contención y tuvo por objetivo bloquear la expansión del comunismo en cualquier parte del mundo. El Plan Marshall y la Organización del Tratado del Atlántico Norte fueron la más sobresaliente manifestación de esta política que llevó a Estados Unidos a desempeñar el papel de líder mundial que nunca antes este país había estado dispuesto a asumir. En cuanto a los rastros bibliográficos de los dos principales personalidades que aparecen en el texto, Sir Winston Spencer Leonard Churchill es el más importante político británico del siglo XX, conocido principalmente por el valor transmitido a su mandato como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. Nació el 30 de noviembre de 1874, hijo mayor de Lord Randolph Churchill y la estadounidense Jenny Jerome. Se graduaría en la Royal Military College en Sandhurst, pero
Después de haber servido en la India y Sudán, solicitó excedencia de caballería en 1899 para ir de corresponsal a la guerra Boer. Se convirtió en héroe nacional al protagonizar una arriesgada fuga tras haber sido capturado. En 1900 fue elegido diputado y perteneció al Partido Conservador hasta 1904, año en el que se unió al Partido Liberal. En 1908 fue nombrado ministro de Comercio del gabinete liberal Herbert Henry Asquith. Posteriormente fue nombrado ministro del Interior de 1910 a 1911 y trabajó en estrecha colaboración con David Lloyd George para implantar determinadas reformas sociales. Como primer lord del almirantazgo de 1911 a 1915, Churchill llevó a cabo importantes cambios para modernizar la Armada. El papel desempeñado por Churchill durante la Primera Guerra Mundial fue tan polémico que casi arruina su carrera política. Problemas en la Armada y su apoyo a la trágica campaña de Galípoli le obligaron a presentar su dimisión del almirantazgo. Después de servir como comandante de batallón en Francia, se unió al gobierno de coalición de Lloyd George y desde 1917 a 1922 ocupó varios cargos importantes, como fueron el de ministro de municiones, ministro de la guerra. El fracaso de Lloyd George y del Partido Liberal en 1922 apartaron a Churchill del Parlamento desde 1922 hasta 1924. Regresó en 1924 como ministro de Hacienda del gabinete conservador de Baldwin, 1924-1929. En este periodo demostró su talante conservador al volver a introducir a Gran Bretaña el sistema de patrón oro y condenar enérgicamente el papel de los sindicatos en la huelga general de 1926. Durante los años de la depresión, 1929-1939, no le ofrecieron ningún cargo en el gobierno. Baldwin y posteriormente Neville Chamberlain, quien controló la política nacional desde 1931 hasta 1940, no estaban de acuerdo con su oposición al establecimiento de un gobierno autónomo en la India, ni con su apoyo a Eduardo VIII en su decisión de abdicar en 1936. Su insistencia en la necesidad de rearmar el ejército y su censura a la política de apaciguamiento de Chamberlain hacia Hitler en Múnich en 1938 también levantaron ciertos recelos. Sin embargo, cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939, se apreció finalmente la visión de Churchill y la opinión pública empezó a reclamar su retorno al almirantazgo. Churchill sucedió a Chamberlain como primer ministro el 10 de mayo de 1940. Durante los difíciles días de la Segunda Guerra Mundial, Dunkerque, la caída de Francia, el bombardeo alemán de Gran Bretaña, la Blitz, la combatividad de Churchill y sus enfervorizados discursos infundieron ánimo a los británicos para continuar la lucha. Alentó a sus compatriotas a comportarse de manera que, si el Imperio Británico y la Commonwealth existen dentro de 1000 años, la humanidad siga diciendo: este fue su gran momento. Gracias a la fructífera colaboración con el presidente Franklin Delano Roosevelt, Churchill consiguió la ayuda militar y el apoyo moral de Estados Unidos. Una vez que la Unión Soviética y Estados Unidos entraron en la guerra en 1941, Churchill estableció estrechos lazos con los líderes, lo que él denominó la Gran Alianza. Viajó incesantemente durante los años que duró la guerra para coordinar las estrategias militares. Asimismo, en las reuniones que mantuvo con Roosevelt y Stalin, entre las que destaca la conferencia de Yalta en 1945, se configuró el mapa de la Europa de posguerra. Stalin, Joseph Vissarionovich Dugashvili, fue un político soviético, permaneció gran tiempo en el poder, moldeó los rasgos que caracterizaron al régimen soviético y configuró, más que ningún otro dirigente, la Europa de posguerra. Adoptó el nombre de Stalin, que significa cero, hacia el año 1910. Nació en el 21 de diciembre, solsticio de invierno, de 1879 en Gori, Georgia. Sus padres eran campesinos georgianos y no hablaban ruso, pero Stalin fue obligado a aprenderlo cuando asistió a la escuela religiosa de Gori, 1888-1894, centro en el que obtuvo una beca para acudir al seminario ortodoxo de la capital georgiana, Tbilisi. Mientras estudiaba teología, Stalin leyó, entre otras cosas, Das Kapital, el Capital de Karl Marx, y pronto se convirtió al marxismo ruso. Fue expulsado del seminario en diciembre de 1899, días antes de cumplir 20 años de edad. Se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1899 y actuó como propagandista entre los trabajadores de los ferrocarriles de Tbilisi. La policía le detuvo en 1902. Arrestado en Batum, estuvo más de un año en prisión antes de ser exiliado a Siberia, donde escapó en 1904. Fue la primera de las 8 detenciones que sufrió bajo el régimen zarista. La última se produciría en el año 1913 y duró hasta 1917. A su regreso de Siberia, en 1904, Stalin se casaría con Yekaterina Svanidze, que murió en 1910. Su segunda esposa, Nadezhda
Aliyeva, con la que había contraído matrimonio en el año 1919, se suicidaría en 1932. Durante los últimos años del régimen zarista, 1905-1917, Stalin apoyó siempre a la facción bolchevique del partido, pero su contribución fue más pragmática que teórica. Así, en 1907 ayudó a organizar un atraco en el banco de Tbilisi para expropiar sumas de dinero. Lenin le nombró en 1912 miembro del comité central del partido. Al año siguiente editó, por poco tiempo, el recientemente creado periódico del partido, Pravda, ¿verdad? Y a petición de Lenin escribió su primera gran obra, El marxismo y la cuestión nacional. Sin embargo, antes de que se publicara, en 1914, fue deportado a Siberia. Tras la Revolución de marzo de 1917, Stalin regresó a Petrogrado, hoy San Petersburgo, donde reanudó la publicación de Pravda, junto a Lev Kamenev. Controló las decisiones del partido en la capital antes del regreso de Lenin en abril. Ambos propugnaron una política de moderación y cooperación con el gobierno provisional. Dada su categoría de bolchevique experto en nacionalismo, Lenin le escogió como comisario del pueblo, ministro para las nacionalidades, tras la Revolución de Noviembre. Junto a Yakov Sverdlov y a Liev Trotsky, asesoró a Lenin durante los primeros y difíciles momentos de la guerra civil que siguió a la Revolución Rusa. Stalin participó de esta guerra como comandante en varios frentes. Reforzó su posición en el seno del partido por su obstinado trabajo de organización y dedicación a las tareas administrativas del mismo. Fue comisario del pueblo para el control del Estado entre los años 1919 y 1923 y, lo más importante, se convirtió en secretario general del partido en 1922. Desde entonces surgieron las diferencias de opinión con Lenin, el cual en su testamento político aconsejó la separación del secretario general de Stalin, por lo que se ocultó este dicho documento. Tras la muerte de Lenin, Stalin se unió a Grigori Zinoviev y a Kamenev para los tres juntos gobernar el país. Con estos aliados temporales, Stalin actuó contra su gran rival, Trotsky, principal candidato para suceder a Lenin y cuya teoría de la revolución permanente contrastaba con la opinión del triunvirato que defendía la construcción del socialismo en un solo país. Una vez eliminada la amenaza de Trotsky, Stalin giró de nuevo, alineándose con Nikolai Bukharin y Alexei Rykov en contra de sus antiguos compañeros. En respuesta, Trotsky, Zinoviev y Kamenev desafiaron la autoridad de Stalin al considerarse como la oposición de izquierdas. Stalin venció a todos sus rivales gracias a una hábil manipulación y utilización de los órganos del partido y del Estado, y en 1929 ya se había consolidado su posición como reconocido sucesor de Lenin y reforzado su poder como líder único de la Unión Soviética. Ante el descenso de la productividad agraria a finales de la década de los años 20, Stalin reaccionó con el abandono de la NEP, la nueva política económica, y el inicio de 1929 de un programa de colectivización acelerada dirigida contra los kulaks, los campesinos propietarios. Millones de kulaks fueron deportados y miles de ellos murieron durante la aplicación de esta política, que fue especialmente dura en regiones como Ucrania. El proceso de industrialización desarrollado durante la década de 1930 tuvo mucho más éxito. Elevó la atrasada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, al nivel de otras potencias industriales. A mediados de la década de 1930, Stalin inició una gran campaña de terror político. Las purgas, los arrestos, las deportaciones a los campos de trabajo afectaron a gran parte de la población de la URSS. Sus antiguos rivales, Zinoviev, Kamenev y Bukharin, admitieron durante una serie de juicios multitudinarios y con muy pocas garantías las acusaciones de crímenes contra el Estado y fueron condenados a muerte. Un número indeterminado de dirigentes del partido y del ejército desaparecieron durante este periodo, lo que despejó el camino para una nueva generación en la que se encontraban futuros dirigentes como Nikita Sergeyevich Khrushchev o Leonidas Brezhnev. La dictadura del proletariado se había convertido en la dictadura de la burocracia del Partido Comunista de la Unión Soviética, PGUS, y del propio Stalin. El temor inspirado por la policía secreta política formada parte esencial del régimen. Pese al pacto germano-soviético de 1939, las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética en junio de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército soviético se encontraba muy debilitado por las juergas políticas de la década de 1930.
Stalin dirigió personalmente la guerra contra la Alemania nazi y tras la victoria soviética en la batalla de Stalingrado se convirtió en uno de los líderes mundiales. Stalin participó en las conferencias de Teherán, 1943, Yalta, 1945 y Potsdam, 1945, en las que se logró el reconocimiento internacional de una esfera de influencia soviética en la Europa Oriental. Moriría en 1953. Muy bien, que está aquí establecido, muy bien, pero hay una cleptocracia, diferencia. Detrás bueno, a propósito, vamos, que lo que viene a decir es que hay una diferencia entre el punto de vista del marco general y del texto al que tal vez la persona llamada Juan Carlos de hace 20 años también le importó Eine Pepinen, como el discurso de Stalin en el ámbito de 1941 en julio que dijimos ayer. Pero bueno, ciertamente, ¿qué os parece? Evidentemente aquí detrás está la bibliografía que vuelve a ser las consabidas Atlas Histórico Mundial 2, Kinder, Hermann, Hildegard, Werner, Itzmo 1999, Encarta Enciclopedia, Microsoft 1997, Crónica del siglo XX, colección CD-ROOMs, Z Multimedia, Grupo Z 1998, Howard, Michael, Roger Lewis, W Historia Oxford del siglo XX, Planeta, año 2000, Planeta de Agostini, Enciclopedia 1997. Estamos aquí ciertamente con este trabajo. ¿Qué le diríais al jovencito Juan Carlos que hizo esta graciosa portada y hizo esos comentarios en este trabajo supuestamente sobre el texto de Churchill en Fulton, en Missouri, sobre la imposición del telón de acero? Bueno, os leeré con mucho cariño y sin más. Es que ricasco, agur berobat, Betty GPN.